Hola, un saludo para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Catalina Botero, soy maestra de lengua castellana aproximadamente hace 17 años. Soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Educación y actualmente estoy cursando un doctorado en Educación con énfasis en investigación y formulación de proyectos educativos. Soy yo quien nos va a acompañar en este proceso de desarrollo, de planteamiento, de recomendaciones y de todo lo que tiene que ver con la parte de lectura crítica en las pruebas ICFES. Entonces, con mucho entusiasmo, mucha energía, vamos con toda. Concentrémonos nuevamente en la estructura del texto informativo. Ahora, con esta pregunta que vamos a ver a continuación, vamos a conocer de antemano que se trata de un texto informativo, pero vamos a estar inmersos al interior de este texto para que veamos algunas de sus características y podamos decidir por qué se trata de un texto informativo. Voy a cambiar un poco el ejercicio para esta pregunta. Vamos a leer primero el enunciado, las respuestas, luego vamos a tratar de identificarlo dentro del texto. A ver cómo nos va. Esta es otra opción pues también para responder, sobre todo cuando uno ya ha ido cogiendo como cierta ventaja en la lectura. Dice, de acuerdo con la información anterior, que está organizada como un texto informativo, nótese que aquí ya nos dieron que es un texto informativo, sus características serían las siguientes. A. Acciones, desarrollo, resultados, espacios, reflexiones. Entonces, a medida que vayamos leyendo, vamos a mirar si cumple con estos requisitos o con cuáles de esos requisitos cumple para que podamos hacer el descarte más sencillo. B. Brevedad, veracidad, precisión, claridad, impersonalidad. C. Sintetizado, discontinuo, corto, estructurado. D. Investigativo, estructurado, universales, verificables. Entonces, a continuación, vamos a leer el texto. Con la lectura del texto, entonces, vamos a identificar esas características que acabamos de ver en las opciones. El Colegio Médico Colombiano generó polémica e indignación por una propuesta que publicó relacionada con la gestación subrogada. La institución tuvo que disculparse por el artículo que planteaba utilizar los cuerpos de mujeres con muerte cerebral para ayudar a las parejas sin hijos a través del alquiler de vientres y así no desperdiciar sus úteros. ¿Qué pasa con todos esos cadáveres de mujeres con tallo cerebral en camas de hospital? ¿Por qué sus úteros deberían desperdiciarse? Pregunta el texto publicado por el Colegio de Médicos que luego fue borrado. La muerte cerebral implica una situación irreversible en la que los órganos, salvo el cerebro, aún tienen actividad, pero la persona ya está clínicamente muerta. Nuestro talante siempre será el progreso de la medicina al servicio de la humanidad con los más altos estándares bioéticos, defendió el CMC tras las críticas de las personas y mismo de médicos de todas partes del mundo. Es tomado de una revista llamada By Negocios. Médicos colombianos propusieron usar mujeres con muerte cerebral para gestación subrogada y la encuentran en este enlace. Entonces, hace un momentico ya conocimos cuáles eran las opciones de respuesta. Vamos entonces a empezar a hacer ese proceso de descarte. Dice, acciones, desarrollo, resultados, espacios, reflexiones, brevedad, veracidad, precisión, claridad e impersonalidad, sintetizado, discontinuo, corto, estructurado, investigativo, estructurado, universal y verificable. El primero que podemos descartar sería la C, ¿cierto? Porque nos están hablando de un texto discontinuo. Este texto no corresponde a esta estructura. Y también podríamos decir que la D es el otro descartable. Quedaríamos entre la A y la B. La D porque nos están hablando de premisas universales y verificables, mientras que con la A y la B podemos ver algunas similitudes. Vamos entonces a especificar por qué es una y no la otra. Cuando nosotros tenemos claridad sobre las estructuras de los textos y sus características, vamos a poder responder este tipo de preguntas con gran facilidad y no vamos a entrar dentro de esas confusiones o lagunas que se nos hacen mentalmente. Todos estos ejercicios de práctica que ustedes están realizando están creando una base de datos en su cerebro que al momento de leer una pregunta similar se les va a activar.
En alguna pregunta anterior habíamos hablado sobre la brevedad, veracidad, precisión, claridad e impersonalidad del texto informativo. Entonces, si ustedes ya respondieron a esa pregunta, es posible que en este momento la hayan traído a colación, que ya sepan que esta es la respuesta de acuerdo a esa base de datos que tenemos y esos saberes previos que tenemos archivados y que se nos activan en el momento en el que el cerebro lo necesita. Entonces vamos a confrontar y es la C. Bueno, y como siempre les recomiendo pues la parte desde lo académico para que busquen sobre este tipo de textos y los invito a que lean muchísimo. Esta es la respuesta a todo lo que tenga que ver con este tipo de pruebas. Es importante que ustedes se involucren con este tipo de textos. Una de mis recomendaciones es que busquen en Google Académico. Google Académico siempre les va a dar textos totalmente confiables. Eviten otras páginas de dudosa procedencia o donde sean los mismos usuarios los que suban sus artículos o sus textos y los pueden ir modificando, ya que estos textos no cuentan pues como con una revisión ni un carácter ni un rigor aprobado totalmente. Entonces, a medida que ustedes van leyendo y se van adentrando en estas estructuras, les va a ser más fácil encontrar e identificar los tipos de respuestas a las que deben apuntar. Además, es muy bueno que se involucren o que se apasionen como con este tema de ir resolviendo, de cacharrearle a este asunto de las pruebas, de practicar, de hacer simulacros para que estén bien empapados con el contexto de la prueba como tal.